La brecha que ha dividido a las clases bajas de las élites ha estado presente a lo largo de toda la historia. Y creo que muchos de nosotros asumimos que es algo que ha cambiado con el pasar del tiempo. Y sí, pero para peor. Hagamos un ejercicio de pensamiento. Comparemos la brecha que existía entre un campesino medieval y su rey frente a una persona promedio respecto a Elon Musk, el famoso con más dinero del mundo. Según mis fuentes confiables, es decir, Forbes, Oxfam y Wikipedia, Musk tiene alrededor de 800,000 millones de dólares, mientras que la renta promedio mundial, según estimaciones de Oxfam, es de unos 20,000 dólares al año. Hablando de mi país, serían un poco más de 350,000 pesos anuales, algo que ganan aproximadamente entre el 5 y el 10% de la población. Es decir que la persona promedio tendría que trabajar unos 40,000 años para estar más o menos al nivel de Musk. Por otro lado, aunque el contraste entre un campesino medieval y la realeza del mismo periodo histórico es un valor difícil de calcular por la falta de datos, según algunas estimaciones, la riqueza del rey sería unas 10,000 veces superior a la capacidad adquisitiva de un campesino promedio. Todo esto tomando en cuenta que los avances tecnológicos permiten que, hoy por hoy, un ricachón aleatorio pueda hacer cosas que la realeza del pasado solo podía soñar. Y quiero empezar con esto porque durante los siglos pasados, el pueblo ya no estaba tan alejado de los quehaceres de las élites que solo podían imaginar o intuir qué hacía la nobleza en secreto. Lo que ocurría dentro de los castillos y salones era un absoluto misterio. De ahí que surgieran figuras como Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta, quien sin duda era una desgraciada que disfrutaba haciendo sufrir a sus sirvientes, e incluso algunos nobles menores. Pero entre el pueblo corrieron rumores que la acusaban de bañarse en sangre de jóvenes vírgenes para conservar su juventud, y otros directamente la tachaban de vampiresa. Sin embargo, los historiadores modernos señalan que estos rumores, inspirados en el sadismo que Báthory demostró en más de una ocasión, son exageraciones o rumores difundidos por otros nobles para mermar el poder de la condesa sobre sus tierras, porque nadie quiere ser gobernado por alguien que haga esta clase de cosas, ¿verdad? Pero mi punto es, si en el pasado, cuando la brecha que separaba a las personas normales de la élite no era tan grande, sospechaban de las oscuras actividades con las que los poderosos mataban el tiempo, es normal que ahora, que las élites económicas del mundo viven en una realidad completamente diferente, sostenida por una acumulación de recursos sin precedentes, dejemos volar nuestra imaginación al preguntarnos qué es lo que hacen. ¿En qué ocupan su tiempo? ¿Qué son esas cosas raras que las élites creen o creemos que creen? Parte 1. Baal y Moloch. ¡Sangre para Baal! ¡Sangre para Baal! ¡Sangre para Baal! Y empezamos bastante fuerte. La discusión alrededor de estas entidades empieza desde su nombre. Baal, que en cananeo significa amo o señor, es una divinidad asociada a diversos grupos de Asia: Babilonia, Cananea, Cartago, Fenicia, el pueblo israelí, entre otros. Durante mucho tiempo se creyó que el nombre Baal, que fue una transliteración del griego original, era un epíteto de respeto hacia distintas deidades, pero después se descubrió la existencia de la deidad Baal, asociado con la tormenta y la fertilidad. Su adoración estuvo extendida por gran parte del mundo antiguo debido a que, después de todo, el papel de las lluvias en la agricultura determinaba el bienestar de las sociedades. Por esta misma razón, son varias las versiones regionales de Baal, todas con sus propios cultos, algo así como lo que pasó en el cristianismo con la Virgen María. Por ejemplo, en la mitología asiria se le conocía como Baal Hadad, y otros pueblos, como la ciudad de Ugarit, lo vinculan con el dios El, ambos relacionados al toro, animal que simboliza la fuerza y la fertilidad. Pero si en la antigüedad Baal era un título de respeto dedicado a una deidad que representaba algo tan importante para la vida, ¿de dónde viene su mala fama? En el Tanaj, el texto hebreo que después sería la base de la Biblia cristiana, el término fue usado para describir a las deidades de distintos pueblos, quedando Baal asociado siempre a un dios enemigo. Sin embargo, a veces también se usaba este título para referir a Yahvé, el dios semítico que pertenecía al mismo panteón de dioses que Baal, pero que al final terminaría convirtiéndose en el único dios de los israelitas. Aquí hay que tener mucho cuidado. Los israelitas mencionados en el Pentateuco, los 5 primeros capítulos de la Biblia que comparte con el Tanaj, no están relacionados con el actual estado
de Israel, en nada más que en el nombre. Hay que tener eso siempre presente. Además, durante este periodo histórico hubo un constante intercambio cultural entre las diversas sociedades de Oriente, por lo que no es raro que los dioses sean adoptados por más de una religión, se dividan, sean equivalentes y cosas así. Fue una región muy compleja durante este periodo de la historia y hay mucha menos documentación al respecto de la que nos gustaría. El punto es que entre los siglos 7 y 6 a.C., el pueblo hebreo se convirtió al monoteísmo, adoptando a Yahvé como deidad única, por lo que otros dioses antiguos de gran popularidad, como Baal, pasaron a ser dioses paganos, o demonios, el gran rival de la nueva fe. Por ejemplo, los profetas Jeremías y Ezequiel hablan del culto a Baal y Moloch como una corrupción de la fe israelita, juzgando a aquellos que realizaban rituales en su honor. De ahí también la adoración al carnero de oro que vemos en la historia de Moisés. Y los hebreos de hecho crearon un título para este dios, Baal Zebub, el señor de las moscas, que sería convertido por el paso de la historia en el demonio Belcebú, representando la gula y la envidia. En la religión cristiana ocupa un lugar de honor en la corte del infierno, y el arte y la literatura lo consolidaron como una entidad completamente malvada. El otro punto de inflexión tuvo lugar en Cartago. Este estado, que creció lo suficiente como para rivalizar con el Imperio Romano, tenía como deidad principal a Baal Hamón, equivalente a la figura grecolatina de Cronos y Saturno. Por aquel entonces, con Cartago como rival de una naciente identidad grecolatina, se empezó a hablar de sacrificios humanos, de cómo los cartagineses sacrificaban niños en honor a una deidad de bronce con cabeza de toro. La más famosa de estas referencias pertenece al historiador griego Diodoro Sículo, quien describió: en Cartago había una estatua de bronce de Cronos con las manos extendidas, con la palma hacia arriba e inclinada hacia el suelo, de modo que el niño, apoyado sobre ellas, rodó y cayó en un pozo lleno de llamas. Otros autores, como Plutarco y Tertuliano, añadieron fuego a la hoguera, nunca mejor dicho. Sin embargo, hay que tener en mente que estos textos fueron escritos por miembros de naciones rivales a Cartago, muchas veces siglos después de que su cultura dejara de existir, por lo que son una realidad o son una forma en que los autores demonizan a sus rivales religiosos y políticos. Bueno, eso fue hasta que descubrieron Tophet, un sitio de adoración y necrópolis dedicada a Baal, donde se descubrieron los restos de aproximadamente 20,000 niños y animales. Supuestamente todo esto como parte de un ritual conocido como Molk, donde se sacrificaba por medio de cremación a los hijos recién nacidos, especialmente primogénitos. Pero siendo honestos, esto sigue sin comprobarse completamente. El rito de Molk es una suposición basada en la evidencia, pero muchos historiadores se han preguntado, ¿y si era un cementerio infantil donde los niños fueron incinerados? De cualquier manera, el sacrificio humano no fue algo único de Cartago, ni de la adoración de Baal. Pero si queremos entender realmente por qué estas deidades están asociadas a las élites modernas, tenemos que intentar comprenderlas lo mejor que podamos, e incluso cuando no existe una verdad definitiva. Ahora pasemos con Moloch. En la Biblia podemos encontrar las siguientes referencias. Tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloch, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que habitan en Israel que ofrezca alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas, en honor a Moloch, lo cual no les mandé. Nunca pensé que cometieran tal abominación para hacer pecar a Judá. Esto hizo que durante siglos se pensara que Moloch era una deidad cananea relacionada a Baal. Sin embargo, no existe evidencia de una figura así. La teoría más aceptada es que Moloch es una interpretación del Molk que comentamos antes, un tipo de sacrificio, o quizá incluso el nombre que tenía la estatua de bronce en sí misma, el artefacto donde se sacrificaba a los niños. A lo largo de la Edad Media se consolidó la imagen que hoy entendemos como Moloch, mezclando diversas fuentes, incluso el mito del Minotauro griego. Recordemos que se le ofrecían jóvenes como sacrificio para apaciguarlo. Todas estas figuras teniendo en común el sacrificio de los más jóvenes, Cronos, Saturno devorando a sus hijos, el Minotauro a los jóvenes de Creta, Baal Moloch a los primogénitos de Cartago.
La figura de Moloch siguió presente hasta los siglos XIX y XX, cuando se le otorgó un nuevo significado. Herman Melville, en La Marcha hacia Virginia, habla de la guerra civil estadounidense como un Moloch que exige la muerte de los jóvenes. En 1896, Alexander Kuprin escribe la novela Moloch, que retrata la rápida industrialización y el fortalecimiento del capitalismo en la Rusia zarista. En El Capital, Marx usa a Moloch como una representación del colonialismo y el capitalismo, un sistema que deshumaniza a las personas y que exige el sacrificio constante de vidas en el altar de la acumulación del capital. Aparece como un Moloch que exige el mundo entero como un sacrificio que le pertenece por derecho. Joseph Simon Cotter, en el poema Moloch, describe los horrores de la Primera Guerra Mundial de la siguiente forma. El viejo Moloch camina esta noche por el campo de amapolas de Flander, donde enemigo se enfrenta a enemigo con acero y poderío, y ninguno cederá jamás. El viejo Moloch del ardiente santuario, sumido en el tormento del dolor, clama por el sangrante bálsamo de la carne de los jóvenes de nuevo. Esta figura histórica tan compleja pasa a ser una metáfora de la industrialización, del capitalismo, de los horrores de la modernidad. Su representación visual más famosa es en Cabiria, de 1914, del italiano Giovanni Pastrone, que retrata a la sangrienta deidad de Cartago, aunque también tiene una representación muy conocida en la clásica Metrópolis. Pero su más famosa interpretación se encuentra en Howl, de Allen Ginsberg, poema de 1955, donde Ginsberg reflexiona sobre el sombrío panorama del mundo. He visto a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de una dosis furiosa. En este texto, Ginsberg fortalece la metáfora de Moloch como el sistema, el mundo moderno, sediento de sacrificios para funcionar. ¿Qué esfinge de cemento y aluminio les abrió el cráneo y se comió sus cerebros y su imaginación? Moloch, soledad, suciedad, fealdad, cubos de basura y dólares inalcanzables, niños gritando bajo las escaleras, chicos sollozando en los ejércitos, ancianos llorando en los parques. Moloch, cuya mente es pura maquinaria. Moloch, cuya sangre es dinero. Moloch, cuyos dedos son 10 ejércitos. Moloch, cuyo pecho es un dínamo caníbal. Mucho se ha escrito sobre la figura de Moloch. Les recomiendo el ensayo Meditaciones sobre Moloch, de Scott Alexander, y este video de Darren McNabb, por si quieren profundizar más en el tema desde una perspectiva filosófica. Y tal vez en este punto te preguntes, señor misceláneo, ¿cómo se relaciona esto con las élites modernas, y más en concreto con el caso de Jeffrey Epstein? Vamos para allá. La idea de pintar a Baal Moloch como una deidad antigua que exige sacrificio y es adorada en secreto por las élites es atractiva, pero hay que entender de dónde viene. De nuevo, la realidad es mucho más complicada, nos guste o no. Quizás conozcas a Alex Jones por sus crueles declaraciones alrededor del caso Sandy Hook, sus memes antisemitas o su firme creencia en que uno de los mayores problemas de la sociedad moderna es que las ranas se están volviendo gays. Pero en su momento fue un comunicador bastante atrevido, aunque poco ortodoxo y con escaso rigor periodístico, que encaró a controvertidos personajes políticos estadounidenses a principios de los 2000. Y una de sus hazañas más recordadas, honor a quien honor merece, fue haber confirmado la existencia del Bohemian Grove en el año 2000, un grupo secreto formado por miembros de las élites económicas de Estados Unidos, y haberse infiltrado en sus instalaciones durante lo que, aparentemente, era un ritual frente a la estatua gigante de un búho. Es un hecho que en este club secreto mantienen una tradición llamada Cremation of Care, la quema de las preocupaciones. Una ceremonia impresionante, pero, según ellos, inofensiva, donde se quema una efigie que representa sus preocupaciones. Algo que, aunque definitivamente se ve muy raro frente a un búho gigante, es costumbre en muchos otros lugares. Por ejemplo, aquí en México las dos universidades públicas más importantes lo hacen. La UNAM hace la quema del burro y el Politécnico hace la quema del puma, por decir un ejemplo. No estoy defendiendo a nadie, creo que sin duda existe un elemento ritual, pero estoy intentando ser lo más objetivo posible. Al presenciar esto, Jones supo que tenía oro en las manos para un discurso clickbaitero. En su documental Dark Secrets Inside Bohemian Grove,
va tan lejos como asegurar que la quema de las preocupaciones tiene su origen en antiguas ceremonias cananeas luciferinas, vinculándolos sin duda a las tradiciones que ya mencionamos alrededor de Baal Moloch. Aunque claro, este vínculo es débil. Se sostiene en que ambos rituales usan fuego, pero la figura del búho, históricamente, nunca se relacionó a Baal o al ritual de Moloch. De hecho, en el mundo antiguo, el búho representaba a Atenea o Minerva, ave asociada al conocimiento y la sabiduría, lo cual nos habla más bien del narcisismo del Bohemian Groove. Otro célebre teórico de la conspiración, David Icke, quien estuvo detrás de mucho del impulso que recibió el movimiento QAnon, también acusó a las élites de adorar a dioses oscuros, aunque haciendo una extraña mezcla de conceptos entre la figura cristiana de Satanás con Moloch, que, como ya vimos, ni siquiera es una deidad. Durante mucho tiempo estos temas quedaron relegados a nichos en internet. Hace un par de años apenas si había documentación al respecto. Sin embargo, hoy puedes encontrar muchas páginas que añaden capas de interpretación y supuesto simbolismo de manera muy laxa y con muy pocas evidencias, argumentando la adoración a Baal Moloch. Y como ya sabemos, parte de este grupo de marginados en internet fueron instrumentalizados por el ala republicana gringa para convertirse en defensores de Donald Trump. En ese momento, en medio de la campaña del 2016, salió a la luz a través de Wikileaks un correo donde Cheryl Mills, exconsejera del Departamento de Estado de los States, le dice a Hillary Clinton que espera tener éxito en unas negociaciones sobre Honduras, usando la curiosa expresión: con los dedos cruzados, tras sacar la vieja pata de conejo de la caja que estaba en el ático, voy a sacrificar un pollo en el patio trasero a Moloch. Y de nuevo, aunque no quiero lavarle la cara a nadie y es evidentemente una expresión inusual, al no haber menciones de nada parecido en ninguno de los otros mensajes o correos filtrados, yo sí me limitaría a creer que es una expresión de broma. El vínculo con nuestro amigo Epstein tampoco es tan claro. A pesar de que indudablemente había y sigue habiendo elementos rituales en estos actos, en los ya famosos archivos el nombre de Baal solo aparece una vez, siendo el nombre de una cuenta bancaria. Y aunque la postura oficial es que fue un dedazo o un error a la hora de escanear los documentos, creo que ahí sí nos están mintiendo. Porque a pesar de lo mucho que me gustan estas narrativas y que por naturaleza soy escéptico, también soy el primero en admitir que tantas coincidencias y menciones casuales sí llegan a ser raras. Por lo que, si ustedes creen en mayor o menor medida que esto es verdad, no puedo culparlos. Sin embargo, dando mi opinión honesta después de una investigación bastante larga, la evidencia de que estos grupos existen es bastante escasa. Al menos de la forma en que los imaginamos y con el alcance que creemos que tienen. Aunque no dudo que habrá algunos locos por ahí sacrificando en nombre de dioses cananeos, creo que la figura que asocia a las élites con Baal Moloch es más bien simbólica. No adoran a dioses antiguos, sino a uno reciente, el capital. Un dios que, para funcionar, también exige sangre y niños. En su nombre, están dispuestos a hacerlo todo, a no detenerse, quemar el mundo en su afán por hacerlo crecer. El sistema es Moloch. El sistema es Baal. Te pide que sacrifiques a tus hijos ante él para que sigas viviendo, que sacrifiques a los niños, que permitas que el mundo se ahogue en dolor. Creo que Baal Moloch es una metáfora del crecimiento perpetuo a expensas del futuro. Sin embargo, como dije, no estamos ciegos. Estas cosas sí ocurren. Un artículo de Animal Político escrito por Elías González, cuyo link les dejaré en la descripción, aborda de hecho el resurgimiento del canibalismo en las sociedades del capitalismo moderno, ya no como una forma de adoración, sino como un símbolo de complicidad. El nuevo sacrificio humano pone las bases rituales para el establecimiento de un nuevo sistema de castas en que hay algunos animalitos, nombre que utilizó un narco satánico, que pueden ser usados para alcanzar los fines propios de una casta superior, al grado incluso de que se les puede matar y hasta comer. Se crean así zonas de silencio o de sacrificio, en donde grupos armados salen de cacería de migrantes para posteriormente comerlos. Hay vidas que no valen nada. Las vidas de las castas sacrificables, catalogables como tales tanto por el narco como por el Estado y el mercado. Me parece un gran ejemplo de cómo funciona esta práctica, tanto dentro del crimen organizado en México como dentro de las clases dominantes, en específico de un grupo de ricos y poderosos que se creen más que cualquier otro humano. Me parece que si queremos encontrar en la realidad algo que sea cercano a lo que nos imaginamos que hacen los cultos a Baal, la respuesta va por ahí, y curiosamente, el monstruo es el mismo.
el capital. La idea original de este video era hacer un top 6 completo con las cosas raras que creen las élites, pero la investigación se me salió un poco de las manos. Y cuando me di cuenta, el primer punto ya era lo suficientemente largo como para hacer su propio video. Además que escribirlo me tomó algo así como 3 semanas. Entonces creo que voy a sacar las 6 partes por separado y al final vamos a tener un video largo abarcándolo todo. Díganme, ¿qué les parece esto? Y también, ¿qué opinan sobre este tema? ¿Son escépticos? ¿Creen que, en efecto, existe una dimensión ritual en todas estas acciones? ¿O se van completamente a las ideas más radicales sobre Baal y Moloch? Me encantará leer sus posturas, siempre desde el respeto, en los comentarios.